sea z de psi igual a si rex es igual a r con 5 zeta e, y es igual a r con el signo 2 zeta. Observe las funciones x e y si dos variables están en zeta, mientras que para calcular el parcial de z con especificación de r, y parcial de z con la especificación de zeta encontrando primero el parcial de f con especificación a r, la parcial y, la especificación a r, la x parcial con el spect a zeta y al parcial y con el spect zeta. A continuación tenemos la regla de la cadena cuando se nos da una función psi de x, y tanto x como y son funciones de dos variables anteriores. Aquí, en azul, he seguido la regla de la cadena y cambie las variables de s, y t para x y a r necesita hacer que sea más fácil de seguir. Sin embargo, para empezar, determinemos estas cuatro primeras derivadas parciales. Para empezar, queremos el parcial regla de x con respecto a r. Lo que indica que diferenciamos R5 zeta de la especificación a R tratando zeta como una constante, lo que nos da solo una multiplicado por la codificación de 5 zeta o la codificación de 5 zeta. Y ahora encontraremos el cable parcial, con la especificación R. Lo que indica que diferenciamos el signo R8 zeta con respecto a R tratando el zeta como una constante, lo que nos da una vez signo 8 zeta o simplemente 8 zeta. Y ahora determine el parcial de x con respecto a zeta. Y el parcial de y con respecto a zeta. Para encontrar el parcial de x con la especificación de zeta, ahora diferenciamos o firmamos conjuntamente 5 zeta con la especificación de zeta tratando r como una constante, lo que nos r multiplicado por el signo negativo 5 zeta multiplicado por 5 o menos 5r signo 5 zeta. Sine 5 theta. Para encontrar el parcial de por qué el spect zeta, ahora diferenciamos el signo R8 zeta con el spect a zeta tratando R como un constante que nos da R veces el coseno 8, zeta por 8 o 8 cosenoidales R, 8 zeta. Y ahora determine el parcial de z con la especificación a r. La z parcial de la especificación a r es igual al parcial de z con la especificación en x, que es una derivada de psi con la especificación de x, tratando y como una constante que es una vez y hoy. Y luego multiplica el parcial de x con la especificación de r, que ya hemos encontrado como coseno 5 zeta. Y luego más el parcial z del espectro y, que es una derivada de x, y de la especificación y tratando x como una constante que es x veces 1 o x, y luego multiplicado por la y zeta r parcial, lo cual, de nuevo, ya lo tenemos a yo como signo 8 zeta. Así que ahora tenemos el parcial vista de la especificación de r, pero queremos que sea una función de r y zeta, así que ejecutamos sustituciones para x y donde x es igual al coseno r5 zeta e y es igual al signo r8 zeta, que nos da otra vez y, que es el signo r8 zeta. Multiplicado por el coseno 5 zeta. Y luego más x, que es un cofirmante de 5 zeta. Los tiempos firman 8 zeta. Observe que aquí tenemos términos similares. Ambos términos tienen un factor de r, un factor de signo 8 zeta, y a factor del cosigno 5 zeta y, por lo tanto, la suma es igual a 2r. Escribamos esto como coseno 5 zeta multiplicado por 8 zeta. Este es el parcial de z con respecto a r. Y ahora determine el parcial de z con respecto a zeta. El parcial de z con el spec u zeta es igual al parcial de z con el spec igual a x, que también es el activo de x, y con una especificación de x, tratando y como una constante, que es una vez por y luego multiplica el parcial de x con especificación de zeta, que ya hemos descubierto es menos 5, signo r5 zeta. Y luego más el parcial z con la especificación de y, que una vez más es derivada de x, y con la especificación de y tratando x como una constante, que es x multiplicado por 1 o x, y luego multiplica el parcial y, el spec zeta, que de nuevo ya hemos encontrado tiene 8 cosignatarios de r, 8 zeta. Y ahora, de nuevo, queremos el z parcial, el aspecto zeta.
en función de r y z, lo que indica que sustituimos r signo 8 z para, y r cosigno 5 z para x como hacíamos antes, lo que nos da como signo r 8 z. Multiplicado por menos 5, signo r 5 z. Más x, que es el coseno r, 5 z. Multiplicado por 8, coseno r, 8 z. No tenemos términos similares aquí, pero sigamos adelante y multipliquemos una vez más. La z parcial en el espectro z es igual a menos 5r al cuadrado. Escribamos esto como signo 5z. Signo 8z plus 8r cuadrados confirman 5z. Firman conjuntamente 8z. Esta es la z parcial, la especificación de z. Espero que te haya resultado útil.